Voy a compartir pantalla. A ver un momentito. Vamos con contaminación. Buenas tardes, Hola, buenas tardes, Kevin. ¿cómo estamos? Perfecto, esperándote. Bueno, profe, Siempre el mismo Kevin, ¿eh? ¿qué pasó, José? Siempre el mismo, ¿eh? ¿Qué estoy pasando? Ahí le avisé a la profesora para la próxima clase empezar un poquito más tarde, así entran todos parejos. Eso. ¿Me avisan si ven la pantalla? Hay una figura de contaminantes primarios y secundarios así en azul y rojo. Sí, profe, se ve. Perfecto. Bien. Sí, eso es lo que me estaba comentando José, que sería mejor para el resto de sus compañeros comenzar un rato más tarde. Entonces, capaz que la semana que viene, o desde la semana que viene, comenzamos a partir de las 19 para que estén todos. Bien. En la clase anterior habíamos quedado, habíamos hablado de las plumas de contaminación, ¿no es cierto? Bueno, y a partir de ahí, bueno, lo que venía, que corté la clase yo, porque mi cabeza ya no daba, pero ahora seguimos. Bueno, dice la teoría, ¿no es cierto?, que un vertido o un efluente no necesariamente es un contaminante. La sustancia liberada puede ejercer sus efectos como tal o participar en algún proceso, ya sea físico, químico o biológico, en el compartimento que corresponda, ya sea suelo, agua o aire. Esos son los compartimientos, generando otros agentes, otras moléculas, y por supuesto causando distintos efectos. Una sustancia que ejerce su efecto como tal se la denomina contaminante primario. Si se genera uno nuevo, ahí sí se denomina contaminante secundario. Es decir, si en contacto con, por ejemplo, voy a decir, el oxígeno, que es O2, dos moléculas de oxígeno, en contacto con el aire, forman el O3, el ozono. Y ahí pasaría a ser un contaminante secundario. Y aquí vemos una lista, en esta imagen, de algunos contaminantes primarios. El monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el metano. Bueno, los primeros son producidos, por ejemplo, por los escapes de los autos, o nosotros, los seres vivos, generamos dióxido de carbono, metano, que es producido en las heces de las vacas, dióxido de azufre, monóxido de nitrógeno, por ejemplo. Bueno, estas sustancias que son contaminantes primarios, en contacto con las sustancias que ya se encuentran en los compartimentos, agua, aire o suelo, se mezclan y algunas pueden quedar como tal o generar nuevos. Por ejemplo, el ozono, hidrocarburos, sulfatos, nitratos, ácidos o material particulado. Esos son algunos ejemplos de contaminantes secundarios. No todos los contaminantes ejercen sus efectos del mismo modo ni durante el mismo tiempo. Porque algunos en determinado tiempo pierden, digamos, su poder de contaminante como tal. Una sustancia puede convertirse en un contaminante bajo ciertas condiciones y no serlas bajo otras. Es decir, que una sustancia que ejerza un efecto sobre un medio receptor, primero debe estar disponible para él. Y sí, si no hay contaminante, no hay contaminación. Es lógico. El concepto disponibilidad, del que hablábamos recién, que tendría que estar disponible, o biodisponibilidad, es el grado de accesibilidad de una sustancia para el receptor, para el medio receptor.
qué tan accesible es para el medio receptor. Los contaminantes varían en cuanto a la facilidad en que se degradan, que pierden su efecto. Puede ser a través de un proceso físico, químico o biológico por el cual pierden su identidad molecular y o su capacidad de ejercer estos efectos. A través de algún tipo de proceso, como dije recién, físico, químico o biológico. Tenemos desde contaminantes fácilmente degradables hasta muy persistentes. Por un lado, el contaminante puede ser retenido, quedar encapsulado, por ejemplo, dentro de algunos elementos del compartimento ambiental, impidiendo su movilización, con lo cual disminuye también su disponibilidad. Es decir, que no se puede seguir dispersando, que es lo mejor que le puede pasar cuando existe contaminación, digamos que se encapsule, pero no siempre sucede. El movimiento de la sustancia, el contaminante, desde el punto de descarga hasta el punto de contacto, se llama transporte, que era cuando veíamos la pluma o el penacho. Desde acá hasta acá, o hasta acá, se llama transporte. Todo este es el transporte del contaminante, de la sustancia. Y puede implicar movimientos dentro de un compartimiento, como el pasaje a otros compartimientos. Tema que se denomina reparto. Cuando pasa de un compartimiento a otro se llama reparto. Y este es el ejemplo, que aquí en toda esta parte que vemos en color rosado sería suelo, y lo que viene abajo serían napas. Entonces, cuando ya infiltra y del suelo pasa al agua, ya es reparto de sustancias. Ahora, el contacto de la sustancia con el medio receptor se denomina exposición. Estas son definiciones, chicos, ¿eh? Entonces, cuando yo si les pregunto, por ejemplo, en un examen, ¿qué es la exposición? Es el contacto de una sustancia con el medio receptor. Yo por eso les digo que en el examen, cuando les tenga que tomar, les voy a tomar textual de las clases, ¿ok? Así que vayan fijando más o menos dónde están las definiciones, los conceptos. Bueno, el contacto entonces de la sustancia con el medio receptor se denomina exposición. Y en ello tienen que ver las características de las superficies de contacto e intercambio. ¿Qué quiere decir? Superficies de contacto e intercambio. Por ejemplo, la piel, el tracto digestivo, cuando tomamos algo, por la piel cuando nuestra piel está en contacto con, por ejemplo, un ejemplo re tonto, pero la ortiga, cómo reacciona. El tracto digestivo, por ejemplo, que tomemos sin querer, no sé, lavandina. O pulmón, por ejemplo, cuando inhalamos algún tipo de gas tóxico. Esos son algunas de las superficies de contacto por las cuales nosotros podemos llegar a sufrir la exposición a un contaminante. El concepto de disponibilidad, la disponibilidad del contaminante, está relacionado con el concepto de exposición. Cuanto más disponible esté la sustancia, potencialmente mayor va a ser la exposición, más expuestos vamos a estar en contacto, valga la redundancia, con ese tipo de contaminantes. En la mayoría de los casos, dice, mayor será su efecto nocivo sobre los seres expuestos. Bueno, y acá tenemos un ejemplo que les voy a explicar más o menos porque es bastante complicado, pero les voy a pedir a modo de tarea porque es fácil de entender, que ustedes también lo analicen. Aquí tenemos en el centro seres terrestres, como ser plantas y animales, y seres acuáticos. Por ejemplo, dice microorganismos, hay un montón de seres acuáticos, también hay plantas y animales. Y también hay microorganismos terrestres, esto es un ejemplo nomás. Entre
los seres terrestres y los acuáticos, digamos. Cuando en el agua, digamos, se libera, a través de la liberación, se libera algún contaminante, y este va hacia los seres, se llama bioacumulación. Ahora, cuando los seres, cuando desde el medio se libera hacia otro medio, ya sea a través de los sedimentos o de la absorción, se llama liberación. Y cuando se libera desde el suelo hacia los seres, se llama absorción, y cuando se libera a través de los otros compartimentos hacia el suelo o el agua, se llama liberación. Así se llaman los mecanismos de eliminación, digamos, del contaminante. Cuando va, por ejemplo, del medio terrestre hacia la atmósfera, puede ser a través de la volatización. Y cuando baja de la atmósfera hacia el medio terrestre, se produce fijación. Ahora, ¿qué tipos de contaminantes, por decir, de sustancias, pueden llegar a la atmósfera? Pueden llegar partículas, niebla y vapores. Ahora, de la atmósfera hacia el suelo, cuando, por ejemplo, estas partículas en suspensión se depositan en el suelo, se llama deposición de partículas. Ahora, cuando estas partículas, por ejemplo, se liberan a la atmósfera, se lo hace a través de la evaporación del polvo. Después, yendo al medio de agua, cuando el agua libera algún tipo de sustancia, lo hace a través de la volatización o los aerosoles, y llega a la atmósfera. En cambio, al igual que al suelo, desde la atmósfera hacia el agua lo hace por deposición. Ahora, del agua al suelo, la liberación del contaminante se llama riego, lo hace a través del riego. Mientras que del suelo al agua lo hace por erosión o escorrentía. No es tan complicado. Y tampoco se los voy a tomar, no se preocupen. Pero bueno, esos son los distintos medios o compartimientos y las vías de contaminación, digamos. Para uno puede ser el petróleo, y para otro caso puede ser los gases tóxicos que tiran los volcanes, las Sí, partículas. totalmente, sí. Los gases que son liberados, digamos, vienen de un sólido desde el suelo y se liberan a la atmósfera. Y lo hacen a través de la volatización. Y en su mayoría son partículas y gases, como vos decís, o vapores. Y el tema del petróleo puede llegar al suelo o al agua, y también produce vapores que van a la atmósfera, sí, sí. Porque se contaminan los peces y todo eso, por eso le decía, y aparte absorbe la tierra también. Eso, sí, 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 exactamente. Bueno, y esa liberación se llama riego, por ejemplo, que lo vemos aquí en el gráfico. El camino por el cual el contaminante toma contacto con el medio receptor se llama ruta de exposición. Por ejemplo, la ingestión, la respiración, el contacto dérmico. Estos son ejemplos de rutas de exposición para el ser humano, o mejor dicho, para los seres vivientes, todo tipo de ser viviente. La exposición se produce durante un tiempo, lo que se denomina duración de la exposición. Los contaminantes tienen una capacidad de generar toda una escala de efectos que varían según las características del contaminante, ya sea su naturaleza, su especie química, la concentración del contaminante o la vida media. Su interacción con el medio, es decir, la disponibilidad, y su interacción con el medio receptor, es decir, la exposición. Algunos ejemplos de efectos. Bueno,
generación de efectos sobre la biota por contaminación, puede ser la pérdida de especies. Efectos sobre los cultivos o el ganado. Efectos sobre la salud, sobre el bienestar o la calidad de vida. Daños a los materiales fabricados, porque la polución, por ejemplo, la polución del aire genera mucho deterioro en los edificios. Por eso habla de los materiales fabricados. Ese es un ejemplo. Bueno, y daño a las propiedades, ¿qué sería eso? El glifosato y el tanino. ¡Ay, sí! Recontra. Recontra. Bueno. Yo, al finalizar esta clase, que sería nuestra clase número 2, que era la de compartimientos ambientales, les voy a dejar una actividad. Yo les puse un tiempo, si ustedes pueden ir ahora a la parte de actividad y después volvemos a las clases, a la misma clase de contaminación, pero si ustedes pueden ir a la parte de actividad, les dejé una serie de preguntas. ¿Qué son estas preguntas? No son otras cosas de lo que dice en clase, de lo que dice esta clase número 2. ¿Qué es un contaminante? Está definido en la clase. ¿Qué es una pluma o penacho? Está en la clase. ¿Qué es disponibilidad de un contaminante? Transporte, reparto, exposición de un contaminante. ¿Qué es una ruta de exposición? Yo les estoy preguntando eso. ¿Qué estas van a ser las preguntas que van a ir en el parcial? Por eso yo les decía que son fáciles y que son textuales de acuerdo a lo que dice la clase. Y bueno, y en la pregunta 8, yo les digo, complete con algunos ejemplos. Bueno, con algunos ejemplos de efectos de los contaminantes. ¿Qué era lo que les puse en clase? Generación de efectos sobre la biota, por ejemplo, la pérdida de especies debido a algún tipo de contaminante, que podría ser, como vos decías, los peces empetrolados. Eso sería una generación de efectos sobre la biota. Yo no les quise dar muchos ejemplos porque sabía que les preguntaba. Efectos sobre los cultivos, glifosato. Ganado, también cuando se elimina el glifosato que va a parar a los campos vecinos y mata a todo el ganado, por ejemplo. Efectos sobre la salud, el bienestar, la calidad de vida. ¿Por qué no glifosato también en las áreas rurales que afecta a las personas? Daños a los materiales, ya les comenté. Si encuentran, me ponen ejemplos. Dejo abierta esta actividad, hoy es día 8, la dejo abierto hasta el 18. Tenemos 10 días para hacer estas preguntas, pero no se preocupen porque si no terminan a tiempo o se olvidan, yo les cambio la fecha para más adelante. Ustedes me piden y yo les voy modificando la fecha. ¿Ok? Bien. Eso sería tarea, la actividad. Profe, Sí, profe, sí, sí. ¿dónde buscamos la ¿Actividad? actividad? Sí, Mira, porque salta al 5 o 6, no sé qué, y después recién salta y retrocedo al revés y se va a no, otro lado. fíjate, mira, a ver, vos capaz tenés así como yo. Te venís a menú. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, sí. Bien. Habilitas la unidad número 1. Un Ahí te la cierro. segundito. En la clase, Sí, unidad 1 de nuestra clase de contaminación. Unidad 1. sí. Y ahí dice, en azul, están los Ah, acá está la puntitos actividad. marcados en azul, están las clases. Y un relojito rojo, esa es la actividad. Perfecto, ahí está. La encontré, Bien, gracias. bien, bien. Ahora en esta misma materia, pasemos a la clase número 2, número 3. Así seguimos con esta materia. Es recortita esta clase. Se llama Modelos de análisis del proceso de contaminación.
¿O quieren que dejemos esta clase para que no cargarlos tanto de información? Dejamos esta clase y seguimos con otra materia, con seguridad. Capaz que seguimos con seguridad, ¿eh? Sí, vamos Lleva a... bastante largo. Sí. Como usted diga, profe. No, vamos a seguir con seguridad. Entonces, de acá al 18, ustedes tienen de tarea la actividad número 1 de contaminación, que son responder esas preguntas. ¿Qué es responder esas preguntas? ¿Ok? Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es cerrar esta reunión y habilitar una nueva para poder grabar la siguiente reunión.